Muy buena tarde, profesora Lucibeth Lawrence y colegas todos. Nuestro grupo conformado por mi persona, Sherika Trotman, y Joneta Aguilera, Indira Martínez, Liliana Mosquera, Edilma Polo, Diana Sánchez, Jovinska Yoli, Nidia Jiménez, Valesca Rodríguez, Keisha Payares y Odilka Ogliv, estaremos presentando el desarrollo del tema trastornos y factores de riesgo. Este trabajo nos da a conocer que cada uno de los trastornos de riesgo es de mucha importancia, ya que nos explica cómo prevenir los trastornos, las causas y mantener el cuidado adecuado que debemos tener con nuestros órganos, ya que forman parte fundamental de nuestro cuerpo. En algunas ocasiones, los trastornos son hereditarios, ya que las bases del neurodesarrollo, los patrones de herencia, son algo complejos, lo que sugiere que varios genes operan de forma probabilística, junto con múltiples factores de riesgos ambientales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy la licenciada Liliana Mosquera. El día de hoy estaremos hablando acerca de los trastornos de la voz y las causas principales. La voz es el medio principal que utilizamos todos los seres humanos. A través de ella expresamos ideas, necesidades y sentimientos. Las entonaciones que le damos a las palabras son claves. Por eso proteger la voz es algo que las personas deben tomar mucho en consideración. Muchos se preguntarán, ¿qué es un trastorno de voz? Pues un trastorno de voz es la dificultad de producir sonidos, ya sea cantando o hablando. Eso puede cambiar la calidad de la voz, como el tono de la voz. El trastorno de la voz varía dependiendo de las causas. Y una de las causas que le voy a hablar es las causas del trastorno funcional. La principal causa de este trastorno es la disfonía. La disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional orgánico de la laringe. La disfonía se debe también al esfuerzo exagerado de la voz. Otra de las causas que les voy a mencionar es la afonía, que es el trastorno caracterizado por la incapacidad de producir sonidos normales debido al esfuerzo excesivo de las cuerdas vocales. ¿Ves? ¿Por qué no debemos exceder nuestra voz? Muy buenas tardes, compañera y profesor. Mi nombre es Indira Martínez. Voy a hablar de los tipos funcionales por el mal uso de la voz. Según la alteración de la actitud vocal y cómo el paciente la compensa, se puede distinguir dos tipos de disfonía funcional: hipercinética o hipertónica, excesiva tensión de las cuerdas vocales durante la fonación con comportamiento de esfuerzo de la voz. Hipocinética o hipotónica, las cuerdas vocales no se cierran totalmente por falta de tensión muscular, con compensación de las estructuras adyacentes. En el caso de las disfonías fundamentales, un comportamiento de esfuerzo vocal puede dar lugar a una alteración laringea objetivable. Es lo que se conoce como laringopatías funcionales, alteraciones de la mucosa de pliegue vocal producida por un comportamiento vocal defectuosa, ocasionando la formación de nódulos y pólipos. Muchas gracias. Hola, soy la licenciada Diana María Sánchez. Hoy les voy a hablar de las causas de los trastornos orgánicos.
Estos trastornos se producen durante el periodo embrionario o fetal, provocando malformaciones o anomalías congénitas del sistema fonoarticulador de la cavidad bucal y nasal de la laringe, como el paladar hendido. Puede afectar el sistema nervioso central o periférico, además del sistema endocrino y auditivo, con la aparición de tumores, vejigas, que pueden ser benignas o malignas. De ahí vemos que se produce la sordera. Entre las causas que producen estos trastornos podemos mencionar las causas congénitas, inflamatorias y traumáticas. Las congénitas son los problemas que se producen durante el embarazo, como las lesiones cerebrales, inflamatorias, parálisis, factores endocrinos que afectan al niño desde que viene en el vientre. Podemos también mencionar los inflamatorios, que son laringitis aguda, laringitis crónica, fatiga, falta de aire. Y los traumáticos, que son el resultado de heridas, quemaduras, intervenciones quirúrgicas. Estas tres causas pueden ser determinantes para el aparato fonador, ya sea a corto, mediano o a largo plazo. Es decir, que podría afectar de manera definitiva el aparato fonador, logrando así pues que la persona no logre utilizar la voz. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Yoneta Aguilera y en esta ocasión vamos a hablar sobre los trastornos funcionales mixtos. Se hace referencia a trastornos vocales a los cuales encontramos alteraciones estructurales a nivel glótico asociados a trastornos del comportamiento, funcionamiento. En estos casos, el trastorno funcional puede ser la causa originaria y las lesiones orgánicas nódulo-vocales. La consecuencia de dicho trastorno, al ser mantenidos con el tiempo, puede provocar en los pacientes alteraciones congénitas en las cuerdas vocales sulcus, como lo pueden ser las sulcus vocalitis, que constituye a uno de los defectos morfológicos más frecuentes encontrables en la laringe, y su característica individual determina el grado variable de la disfonía. ¿Qué es la disfonía? Es que normalmente suele presentarse desde la infancia hasta la adolescencia. En ocasiones también puede aparecer después de un periodo inflamatorio, después de un resfriado o de la utilización excesiva de la voz, como podemos mencionar a los maestros, a los cantantes e incluso a los vendedores. ¿Sí? Dice que cuáles son sus tratamientos. Al igual que otras partes del cuerpo, es muy importante de que realizamos terapia de la voz y de que ésta pueda descansar correctamente. Buenas tardes, mi nombre es Jovinska Yoli. Me tocó presentar causas de trastornos psicógenos. Esta causa se presenta dos esenciales: causa nerviosa o psicólogo. Se entiende una voz afónica o con un timbre o intensidad diferente que se presenta en muchos casos en los nerviosismos. También tenemos el cuadro de psíquicos histéricos. Esto puede producir una parálisis en la laringe y cuerdas vocales debido a un gran cuadro de histeria. También tenemos el traumatismo. Esto también es funcional de carácter psicógeno. Se presenta en aspectos de carácter emocional, ya que se presenta en los abandonos, accidentes e impresiones que la persona presenta, en la cual puede producir una alteración de voz que se entiende como una afonía a causa del trauma. De carácter de comportamientos y familiares, ya que hay personas que sus comportamientos son impulsivos, energéticos, y en la familia o en la sociedad se presentan muchos casos donde hablan muy alto y hasta gritan. Estas causas en la cual tienen consecuencias a largo plazo. Muchas gracias, profesora. Mi nombre es Nidia Jiménez. Tengo una licenciatura en Humanidades con especialización en inglés y es un placer para mí hablarle de cómo podemos detectar estos trastornos de la voz. Primeramente, podríamos decir que muchas personas sufren de problemas de la voz por muchos motivos.
los médicos que se especializan en trastornos de oído, nariz y gargantas y los especialistas en patología del habla y del lenguaje se encargan del diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de la voz. Si las cuerdas vocales se inflaman, tienen tumores o se paralizan, no pueden funcionar correctamente y entonces se produce un trastorno de la voz. Buenas tardes, profesora, compañeros todos. Mi nombre es Edilma Polo. Voy a hablarles de algunos trastornos frecuentes de la voz. Tal es el caso de la laringitis. En la mayoría de los casos, los síntomas de la laringitis duran menos de un par de semanas y son causados comúnmente por un virus. Los síntomas de la laringitis pueden incluir los siguientes: ronquera. La ronquera no es nada más que dificultad al tratar de hablar. Los sonidos vocales pueden ser débiles, chillones o roncos, y el tono o la calidad de la voz pueden cambiar. También tenemos sensación de cosquilleo y aspereza en la garganta, dolor de la garganta. Este puede hacer que sea doloroso al tragar, sequedad de garganta. Esto ocurre si las glándulas salivales no producen suficiente saliva. Tanto la boca como la garganta pueden sentirse secas. También está la tos seca. La parálisis de las cuerdas vocales sucede cuando se interrumpen los impulsos nerviosos de la caja laríngea. Esto genera la parálisis en los músculos de la cuerda vocales. Con ustedes, mi próxima compañera. Compañeros todos, mi nombre es Keisha Payares y hoy le vamos a hablar sobre los trastornos y los factores de riesgo. Dentro de eso, mi punto es factores de riesgo y las causas de los problemas de la voz. Dentro de esa causa tenemos que muchos factores contribuyen a la aparición de un trastorno de la voz. Entre ellos nosotros tenemos las causas que son sumamente importantes para el cuidado de nuestra voz. Sí, las causas de los problemas que influyen en nuestra voz son enfermedades neurológicas como disfonía espasmótica y en las cuerdas vocales. La mayoría son los problemas de la voz, pueden revertirse tratando las causas subyacentes mediante variedades de tratamientos conductuales quirúrgicos. Dentro de eso tenemos que la anatomía de la glándula tiroides, paradoides, ¿sí? Dentro de eso tenemos la glándula tanto frontal como la posterior, que viene siendo la laringe, la glándula tiroides y la tráquea. También tienen los flujos gastroenterofágicos. Dentro de esos flujos, eso va dentro del estómago. Esos flujos vienen sobre las reacciones. También tenemos los nódulos cancerosos. Dentro de esos nódulos cancerosos tenemos los benignos y los malignos, ¿sí? Para cada uno de esos nosotros tenemos que cuidar. Hola profesora, soy Valesca Rodríguez. En esta ocasión me toca hablar del punto 3 de cómo prevenir estos trastornos. Y para eso tenemos que seguir una serie de consejos, los cuales son no fumar y evitar la exposición al humo, limitar el consumo de bebidas alcohólicas y el café, tener una hidratación buena, evitar la alimentación picante y comidas copiosas, evitar aclarar la garganta, que este fue el punto que usted nos explicó en clase, no forzar la voz y establecer un periodo de descanso que oscilan entre 60 a 90 minutos, hablar despacio utilizando las pausas adecuadas, evitar hablar en ambientes muy ruidosos, ya que esto causa de que levantemos mucho la voz, evitar ambientes muy secos, producidos ya sea por la calefacción o por el aire acondicionado, disminuir la función vocal utilizando medios técnicos, pizarras digitales, etc. Y por último, tener el descanso adecuado. En conclusión, la capacidad de hablar es lo que nos diferencia. El lenguaje verbal es algo tan personal e importante que nos hace únicos, auténticos y, en definitiva, ser nosotros mismos.
Por eso, cuidar nuestra voz es muy importante no solo en nuestro día a día, sino para establecer relaciones personales. A pesar de que la voz es una forma de interrelacionarlos y en algunos casos una herramienta de trabajo, la mayoría de las personas no estamos concienzados de lo importante que es cuidarla. Prestarle atención diariamente nos ayudará a prevenir enfermedades asociadas y preservar la salud en nuestro organismo y en general. Al cuidar la voz, también estaremos protegiendo nuestra garganta, cuerdas vocales e incluso las vías respiratorias. Muchas gracias.